Venga, pues empezamos. Buenos días y bienvenidos a todos a la sesión de hoy de la plataforma de diagnóstico y tratamiento guiado por la imagen. Hoy como ponente tenemos a ponente excepcional a Ángeles Franco, seguro que la mayoría de vosotros lo conocéis, y además sobre un tema que genera, pues como habéis visto en este diálogo inicial, pues genera controversia y a la vez yo creo que es necesario y interesante tocar este tipo de temas de vez en cuando, ¿no? En la plataforma. Es el título de la conferencia, es Diagnóstico Radiológico basado en el razonamiento clínico. Y además, como expertos, tenemos un panel de lujo hoy también con Ángel Morales, con Gabriel Fernández y Javier Azpeitia, que al final de la charla nos darán también su interesante punto de vista. Os animo a que pongáis todos vuestros comentarios, preguntas en el chat y yo lo transmitiré al panel de expertos y al ponente al acabar la sesión, la presentación. Ángeles, por favor, todo tuyo. Muchas gracias, Víctor. Quería agradecer al doctor Pedraza su amable invitación. Para mí es un honor pertenecer al elenco de esta plataforma que yo creo que nos sirve muchísimo a muchísimos radiólogos de todo el mundo. Y sobre todo que me deja hablar de un tema que es una de mis obsesiones. Ahora que hay múltiples conferencias de inteligencia artificial, yo voy a hablar de la inteligencia natural. ¿Y por qué lo voy a hacer? Pues porque a mí me ha pasado un poco como a ese personaje de Molière que llevaba hablando 40 años en prosa sin saberlo. Pues uno lleva más de 40 años haciendo diagnóstico y a veces no se ha parado a pensar cómo ha llegado a ese razonamiento clínico, a los diagnósticos que hacemos todos los días. Por tanto, el objetivo de la charla es hablar de la inteligencia natural, de cómo hacemos el proceso de razonamiento clínico y para ello pues, hay dos partes. Una parte muy pequeñita, teórica, en la que a mí me pareció muy interesante ver cómo se desarrolla el razonamiento en los médicos y una segunda parte en la que lo que intento es con unos casos que a mí me parecen muy interesantes y que son paradigmáticos de cómo se llegó al diagnóstico, no con un contraste nuevo, no con una secuencia diferente, sino simplemente utilizando el razonamiento clínico. ¿Y por qué? Pues escogí este tema porque, bueno, ya lo dije, es una de mis obsesiones, ¿no? La tecnificación de la medicina, la fascinación por la tecnología, en la que yo creo que todos los que estamos aquí hemos caído y seguimos, así como la fragmentación de las especialidades médicas y otros factores, han hecho que esa parte de escuchar al paciente, de la exploración física, hayan caído, no digo en desuso, pero que se han infrautilizado y se están infrautilizando en la actualidad. Quiero agradecer a Gabriel, sobre todo también, que se haya prestado a colaborar conmigo luego en los casos y a que una persona como él, que tiene grandes conocimientos radiológicos y médicos, nos ayude en el razonamiento clínico. Yo comparo el diagnóstico de un paciente con un puzzle. Uno tiene varias piezas del puzzle y las va juntando y yo a mis residentes siempre les digo que hay que intentar que la pieza haga clic, que encaje. Si no encajan las piezas del puzzle, siempre debemos de hacer un repensado del paciente, reflexionar y pensar que a lo mejor no hemos hecho el diagnóstico correcto. Quería comentar este libro que yo les recomiendo a todos aquellos que estén interesados en el sobrediagnóstico y en el sobretratamiento. Hablando de la apendicitis, un autor reportó este dato que es interesante. Entre los años 87 y 98, el número de apendicectomías blancas no varió, coincidiendo con la eclosión de la ecografía de apéndice. Y un gran experto en la urgencia decía, cuando a mí me llegan 10 pacientes con dolor en fosa ilíaca derecha, yo sé que 3 tienen apendicitis, sé que 6 no la tienen y hay uno en el que tengo dudas. Y en este, y solo en este, es en el que debo utilizar la prueba de imagen. Y se pregunta él, ¿por qué tenemos más fe en una imagen que en el juicio clínico? Y pongo aquí un ejemplo de un caso que tuvimos la ocasión de vivir en el que se diagnosticó un mucocelia apendicular y la cirugía fue normal. Seguramente esa imagen que estamos viendo ahí correspondía con el ilión terminal. Esto quiere decir
que la radiología puede introducir sesgos e incluso, bueno, eso es una lista de 10 sesgos, seguramente hay más, que podemos introducir los radiólogos o que tenemos los radiólogos a la hora de informar. Por tanto, en algunas situaciones la radiología no solo puede no solucionar el caso, sino que puede llevarlo a confusión. Y esto debemos de tenerlo en cuenta. A mí esta diapositiva me encanta porque una imagen dice más que 1000 palabras. Y esto es un poco cómo evoluciona la cabeza, incluso la bata, del médico con la experiencia. Al principio, aquí me hace mucha gracia, ponen adivinación, pero en los primeros años de profesión, el método dicen que es hipotético-deductivo. Es decir, con unos datos el médico, el clínico, el radiólogo hace una hipótesis diagnóstica y luego pide pruebas para confirmarla o descartarla. Está demostrado que con la experiencia, como ven aquí estos circuitos, recuerdan un poco a lo que pintan en la inteligencia artificial, se cambia la manera de pensar y se termina con un sistema que es reconocimiento de patrones, que es un poco, yo lo comparo con una abuelita que dice, pues yo una vez vi, y dicen que los médicos expertos pensamos así, es decir, vemos un paciente y no hacemos ya el método hipotético deductivo, sino que directamente con nuestra experiencia vamos al diagnóstico. Y aquí tenemos una curva en la que se representaría un poco esto, ¿no? Esto de la incompetencia inconsciente sería al acabar la carrera, luego pasamos a una incompetencia consciente, vamos aprendiendo sobre todo de nuestros errores, que esta es una idea fuerza, luego pasamos a un estudio de competencia inconsciente hasta llegar al grado mejor, que sería la competencia reflexiva, que sería ese momento en que, además de tener mucha experiencia, conocemos nuestros errores, conocemos nuestros sesgos. Y fíjense que este autor, en este artículo, dice que todos los médicos abordamos los problemas de forma parecida, pero los expertos no es que lleguen a más hipótesis, ni más rápido, simplemente las hipótesis son mejores. Y a mí me gusta mucho comentar esto con los residentes porque ahora que estamos así como una generación, no sé si de cristal o, bueno, que la gente se ofende enseguida y cuando les dices, bueno, tú es que eres muy joven, pues lo toman como una ofensa. Yo creo que tenemos que ser conscientes, o tienen que ser conscientes, la gente joven, que la experiencia, como en todo, en la medicina, es un grado. Y además los quería poner esta diapositiva porque me gusta mucho y yo creo que la gente experta es más consciente también de que la medicina se mueve en zona gris. Tenemos que aprender a convivir con la incertidumbre. Hay unas cuantas cosas que sabemos que son verdad, otras que sabemos que no son ciertas y en general nos movemos en un territorio gris de incertidumbre. ¿Y cómo aprendemos? Pues nosotros aprendemos con la experiencia, pero dicen que especialmente nuestro aprendizaje es a partir de los errores cometidos. Y yo quería aquí hacer una llamada a las organizaciones de los hospitales a que se fomenten las sesiones de, podemos llamarle errores o como dicen los anglosajones, discrepancias, que queda más elegante, para que todos tengamos una cultura que todos nos equivocamos, todos tenemos que aprender de aquellos casos en los que el diagnóstico no fue muy brillante y lo podíamos haber hecho mejor o más rápido. Y dicho todo esto, Gabriel, vamos a empezar a analizar estos casos, si te parece. ¿Estás ahí, Gabriel? Sí, estoy aquí, estoy aquí. Está ahí, vale. Bueno, yo antes de nada voy a hacer todo lo que pueda, Ángeles. Esto no deja de ser cierto estrés con los casos porque bueno, yo daré lo que tenga y Lo a ver qué darás sale. todo, Gabriel. Bueno, vamos a. Son unos casos que, aparte que son casos bonitos y los radiólogos nos disfrutamos con esto, yo creo que todos se han diagnosticado razonando. Este es un paciente de 48 años que viene a urgencias por dolor torácico y que en el electro tiene una fibrilación rápida, el paciente está estable. Y a nosotros nos piden un tag de coronarias, nos dicen, bueno, que si como vino por dolor torácico, si le haces el tag se va ya, le damos el alta y si no, pues tiene que quedarse en observación. Bueno, nos pareció un buen argumento, un alta precoz y le hicimos un tag. Las coronarias eran normales, pero oh sorpresa, nos encontramos con este hallazgo. ¿Qué te parece, Gabriel? ¿Lo quieres comentar?
Y bueno, vemos lesiones nodulares con vidrio ilustrado, ¿no? Alrededor de algunas de ellas, sobre todo en las zonas más posteriores de los lóbulos inferiores, ¿no? Uf, aquí el diagnóstico diferencial con esto es amplio, ¿eh? Esto va desde las neumonías organizativas, está un poco cavitado alguna de ellas. Pues, bueno, No, ahí por si hay, te ayuda, por si mira, te sí, ayuda. sí, me ayuda, me ayuda. La aspergilosis, sí, sí, completamente de acuerdo. El Kaposi, me imagino que si es el chico que has presentado está bien. Y la vasculitis y neumonía organizativa, sí, sí, el Bueno, diagnóstico me parece correcto, desde luego. hicimos un diagnóstico diferencial así muy académico, ¿no? ¿Te parece muy académico? Eran las 3 de la tarde, que siempre es una hora un poco peligrosa, y hicimos ese diagnóstico. El paciente se fue a la planta, ingresó, claro, no le dieron el alta. Y entonces al día siguiente ya empezaba la diarrea, ¿no? de peticiones, pues que si una eco de testículo para descartar un tumor hemorrágico, que si un PEC-TAC. Y, eh, y bueno, pues eh, yo te pregunto, Gabriel, el paciente estaba, lo primero es que el paciente estaba fenomenal. Y Claro, lo segundo, bueno, yo creo que claro. quedaba alguna cosa por revisar, ¿no? El paciente Sí, estaba claro. estupendo, Claro, asintomático. es que ese es el problema. Claro, me he ido a la foto con el chico ahí, incluso con un café al lado. Si un chaval está sano, está sintomático, nos empiezan a sobrar una tras otra de todas las opciones que tienes ahí, ¿no? Y bueno, el chico viene con una fibrilación auricular y se le hace un Sí. TAC de coronaria, o sea, es más cardiológico. Y luego yo, cuidado, si la pregunta que yo hago es a este chico se le hizo algún tipo de maniobra, porque bueno, pues que si le hace una cardioversión no deja de ser y producir pues contusiones pulmonares, por ejemplo, ¿no? Aunque joder, el TAC es difícil, ¿eh? Las cosas como son. ¿Y no echas de menos ver algo? ¿No hay Eh, algo de este paciente que te claro, gustaría ver? claro. Aquí más pillado, claro. Esto siempre dice mi mujer, cuando no sepas qué es una cosa, vete a mirar las anteriores, ¿no? Pues me gustaría ver si tengo una placa de tórax anterior o cercana para ver cómo ha ido evolucionando todo esto. Esta es la placa de toras del ingreso. Vale, perfecto, perfecto. Si tiene algo de mínima cardiomegalia y el resto, yo no le veo así nada. Bueno, esta es la que le hicimos después del Ah, TAC. vale, vale. Nada, esto es lo que decía siempre Pedrosa, ¿no? Esto es agudo, esto es muy agudo. 24 horas muy agudo. Claro, Estoy estos mirando nódulos no existían. estoy mirando las costillas. Este señor creo que le han dado un chispazo y le han... Bueno, nosotros llamamos inmediatamente porque, claro, ha pasado algo, ¿no? En 24 horas ha pasado Claro. algo. Entonces llamamos a su cardiólogo y le preguntamos si le habían dado cardioversión con un choque, y nos dijo que no, que no, que solo le habían dado cardioversión farmacológica y le habían dado heparina. Mm, eh, sigo, que no me sale otra cosa. Siendo heparina hay que pensar que eso sean, no sé, contusiones, que eso sea sangre. Que sea sangre, ¿no? Sí. Entonces pensamos que era un hematoma pulmonar espontáneo. La verdad es que parece raro y choca, pero ese fin de semana estuvimos revisando bibliografía y encontramos casos descritos de hematoma pulmonar espontáneo, uno de ellos incluso de una amiga nuestra, ¿no? De la doctora Castañer. Con lo cual, bueno, pues hicimos esta resonancia así ya un poco académica, ¿no? Para, para Y bueno, se ve el T1 que brilla y vamos por buen camino. Van haciendo clic, ¿no? Las piezas del puzzle, ¿no? Es brillante uno y es hiperintenso en T2. Sí, sigue siendo compatible con la sospecha de que pueda ser una zona de contusión ahí o de hematoma pulmonar. ¿Is? ¿Hola? Hola, hola, ¿me oís ahora? Sí, sí, sí. Vale. ¿Veis la pantalla? Me voy a quitar Sí, esto. sí, sí, Vale. sí, sí, Pues sí. estaba diciendo que hicimos una resonancia académica más que nada para ver que, bueno, pues para tener un caso y confirmarlo, ¿no? Gabriel, el T1 en este caso parece que Sí, es sangre que absolutamente... brilla y vamos por eh, buen camino. Van digamos, las piezas encajando, como decís. bueno, Sí, sí. la evolución del paciente fue esta que ves aquí. A los 2 meses ya las imágenes eran mucho más pequeñas y a los 5 meses habían desaparecido. Incluso os digo que luego le hice un TAC para ablación de las venas pulmonares
y no tenía ni quistes ni tenía nada en el pulmón, tenía un pulmón completamente sano. Por tanto, las piezas del puzzle encajaron, pero antes de empezar a pedir piezas sin ton ni son, que es el impulso que muchas veces tenemos, pues hay que mirar atrás y no caer en el sesgo de no revisar exploraciones previas o sesgo de inercia tecnológica, de pedir muchas cosas sin haber analizado la imagen. Vamos a ir un Fíjate, poco... Ángel, Dime, si me dime, dejas dime, hacer un comentario, dime. ¿cómo puedo seguir cayendo en esto, ¿no? Fíjate que todos los días decimos, cuando algo no siempre las previas, compara. Esto te da un poco la evolución de la... Este es un sesgo importante que hay que tener siempre en cuenta. Sí, vamos a agilizar porque vamos un poco así pillados de tiempo. Este es otro caso, es más complicado. Es un paciente joven de origen magrebí con fiebre de 1 año de evolución y mal estado general, que bueno, pues le hacen un diagnóstico diferencial muy amplio, un paciente con fiebre, síndrome general, joven, y bueno, pues se barajaron todas estas posibilidades y después de hacer una ecografía, ecocardiografía, se hizo una resonancia magnética que te pongo aquí, Gabriel, para que la mires. Vaya con el caso. Bueno, pues hay lesiones ahí en el ventrículo derecho. Vamos mal Sí, de tiempo, como dices. Pues mira, esto para mí, te lo resumo en dos cosas pensaría. Una fibrosis endomiocárdica, si es un magrebí o tropical, y la otra es que sean trombos, ¿no? En el ventrículo derecho, aunque esto tendría que llevar un TEP. Me sorprende que no tenga trombos en la aurícula derecha, aunque solo se ve en un plano. Yo, yendo rápidos, me quedaría con esas dos bueno, el opciones. paciente también tenía, como ves, imágenes que Vale. parecían Ujú. émbolos sépticos y se hizo un diagnóstico de endocarditis de cavidades derechas, se le puso antibiótico. Había un dato que es que los hemocultivos eran negativos y eso quizá, Gabriel, haga que las piezas del puzzle, ¿no te parece? No En una encajan del endocarditis, todo. en una endocarditis infecciosa, igual que, mira, en otra enfermedad pueden que salgan negativos, pero en las endocarditis infecciosas, los hemocultivos, es extraordinariamente raro que no te salgan positivos, salvo que tenga un lupus o una endocarditis aséptica, un Limassage, ¿no? Pero bueno, sí, eso Efectivamente, es sorprendente. las piezas del puzzle no encajaban y el paciente en 3 o 4 días pues empezó a empeorar otra vez y presentó expectoración hemoptoica. Como estaba diagnosticado una endocarditis, fue trasladado a nuestro hospital con la intención de valorar cirugía cardíaca. Y en el protocolo de entrada pues se le hizo una placa de tórax. Bueno, Tiene- ahí sí hay lesiones en los cilios nodulares, estos son adenopatías, ahí hay bronquios, vasos y, y ganglios, ¿no? Entonces serían pues adenopatías y adenopatías. La placa de tórax de su hospital, que estaba hecha el día anterior, era normal. Bueno, el día anterior o 2 días antes, más o menos. Si es normal, unas adenopatías que crecen rápidamente, yo solo he visto pues en la mononucleosis, es el único que le he visto. Esto me descuadra un poco. Vale, vale, ahora ya sí. Bueno, nosotros también nos descuadraba y le hicimos un TAC, ¿no? Ya ves, esos son aneurismas de las arterias pulmonares, ¿ves? Ya con esto sí que circunscribo un poco el... Esto solo se ven dos cosas, en la tuberculosis con aneurisma de Rasmussen y en la enfermedad de Besset, cuando se porque era un tipo de vasculitis que se produce estos aneurismas, ¿no? La variante es la de la Ruestoví, ¿no? Es un Besset, sí, sí, Entonces, a mí un este caso me Besset. gusta mucho porque al final un paciente difícil de diagnosticar, con mil análisis que no he puesto y tal, se diagnosticó con una pregunta. Gabriel, ¿qué pregunta Vale, crees que fue la que llevó al éxito? úlceras, estos tienen que tener úlceras bucales, actas bucales y actas genitales. Y también uveitis, son y artralgias, luego hay varios criterios, pero lo que más del diagnóstico son esos tres, las úlceras bucales, las úlceras genitales y las uveitis que son anteriores. Efectivamente, según salió el TAC, el clínico que llevaba a la paciente, o el paciente, perdón, subió corriendo, que el paciente ya estaba arriba en la planta, y le preguntó, ¿usted ha tenido úlceras en la boca? Y la respuesta fue sí. Entonces, quería comentar que efectivamente después ya encontramos múltiples artículos en donde los trombos intracavitarios y la fibrosis endomiocárdica era una de las manifestaciones del BESET y probablemente aquí hubo un sesgo de conocimiento, no se revisó a fondo
el caso y uno se conformó con el diagnóstico más frecuente, ¿no? de endocarditis. Y quería resaltar la importancia que tiene a veces el pararse, el estudiar, el pensar, porque fijaros este otro caso de la misma enfermedad, en este caso las imágenes estaban en el ventrículo izquierdo y se operó, y fijaros qué aneurisma desarrolló en el punto, supongo que sea el punto, se hizo un estudio hemodinámico previo, es punto de punción, y fijaros qué aneurisma en el punto de canulación. Es muy importante a veces en los casos complejos parar, templar, pensar y estudiar. Porque a veces pues, hacemos diagnósticos con informaciones que no son completas. No sé si quieres comentar algo de este caso o pasamos al Claro, siguiente. yo el BSEM me lo sé porque yo soy de la escuela de Don Sisiño y me acuerdo que veíamos BSET cuando éramos muy jóvenes y el diagnóstico, recuerdo de un caso que lo hizo Don Sisiño solamente hablando con el paciente. Y a mí me preguntó, ¿qué te parece, Gabriel? Y no tenía ni idea. Me dijo, es un BSET. Yo me estudié el BSET y el BSET no se me ha olvidado, o casi no se me ha olvidado hasta la fecha de hoy. Bueno, es un diagnóstico difícil. Yo he leído un artículo que había un paciente, tenía un BSET y dijo, el único médico que me diagnosticó fue uno que me estuvo escuchando 20 minutos. Y esto es un dato. Bueno, el caso 3 es un TAC de abdomen de un paciente con los datos clínicos figuraba hepatopatía crónica control. El paciente tenía un TAC de tórax previo de 12 meses antes, que no sabemos muy bien por qué se había realizado, ¿no? Y este es el el estudio. Pues, la hepatopatía con Sí. hepatomegalia y un bazo también tendiendo a ser globuloso. Sí, un Eh, bazo grande y una hepatomegalia así de bordes nodulares, ¿no? Bueno, era que- coherente, ¿no? Con el diagnóstico del paciente, pero también tenía pues una bazo. lesión Ujú. en la vértebra que se había etiquetado en el TAC de tórax como enfermedad de Payet, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Te parece una enfermedad de Payet? Sinceramente, no. Sinceramente, no. Las corticales no están ensanchadas, no están aumentadas, tampoco hay un aumento del volumen de la vértebra. Yo me iría a una próstata, me iría Bueno, a esto es... lesiones blásticas. No, no me, si me preguntas si me parece un payet, No. lo pongo ¿Y muy qué en duda. harías? ¿Qué harías? O sea, Yo a este eh, señor primero le haría una fosfatasa alcalina para ver cómo la tiene y así salgo de normal, dudas. normal. Perfecto, me descarta el payet. Y luego le haría un PSA, haría un tacto rectal. Pues no recuerdo si tenía PSA hecho, pero ponle que era normal. Bueno, las lesiones blásticas, como esto era un TAC de abdomen, pues tenía muchísimas más, ¿no? Y nos encontrábamos ante un paciente con estas lesiones blásticas y Ujú. hepatosplenomegalia. ¿Qué le hacemos? ¿Qué hacemos con él? ¿Qué Claro, decimos en el informe? fíjate lo que me ha pasado, no sé si es, me he centrado ya en las lesiones óseas y se me ha olvidado la hepatosplenomegalia. Cuidado, si tengo hepatosplenomegalia y tengo estas lesiones, me tengo que ir a una enfermedad hematológica. Y yo iría por ese camino. Y si abres la historia, bueno, abrimos la historia y vimos que estaba en la consulta de digestivo por su hepatopatía, en la consulta de endocrino por no sé qué trastorno, que ahora no recuerdo, y en la consulta de neurología por una polineuropatía. Y lo estaban viendo desde hacía años en todas estas consultas. Y creo que también iba a Derma. Ya, no, ya me lo has puesto todo, el anacronismo. Hepatosplenomegalia y lesiones plásticas, tenemos que ir al POENS, variante, sí, de mieloma múltiple Sí, escleroso. yo con este caso quería destacar la medicina fragmentada, ¿no? Hoy en día no es muy difícil ver casos, hombre, a lo mejor no tan llamativos como este, pero de pacientes que están siendo vistos en múltiples consultas y que al final alguien tiene que integrar. Y yo creo que para los radiólogos esta es una buena oportunidad, porque los internistas están haciendo un poco dejación de sus funciones y nosotros, pues la verdad que cuando uno diagnostica un caso así como este, pues la verdad que nos ponemos muy contentos y además el paciente lo cambiamos de consulta, porque en la última consulta que tenía que estar, en la única, era en hematología, ¿no? Y estaba en todas estas. Bueno, yo aquí quiero resaltar que la mejor exploración complementaria, cuando hacen esos informes de aconsejo exploración complementaria, que a mí me desquician, porque hay que decir lo que aconsejas, creo yo, pues la mejor exploración complementaria o el mejor contraste es abrir la historia clínica del paciente.
Bueno, vamos avanzando, que ya queda poco. Este es un paciente de 76 años que arrastró una bicicleta eléctrica que pesaba mucho y el manillar le fue apoyando el abdomen y después él contaba que después de apoyar la bicicleta se había notado ahí una masa. Me dices Pero, esto, sí. pero, pero esa masa al control había aumentado de tamaño. Yo con la historia clínica se iría un hematoma, pero es verdad que es muy heterogéneo, que parece que está encapsulado. Uf, cuidado, no haya sido una lesión tumoral muscular que con el golpe haya sangrado o haya aumentado de tamaño. Sí, eso también hay que tener mucho cuidado, ¿no? Se interpretó como hematoma, no tenía flujo Doppler, pero cuando se fue a hacer el control la masa había aumentado bastante de tamaño. Y entonces, pues, ¿qué sospecharías, Gabriel? Yo diría un tumor, ¿eh? Sí, Un sí. tumor, ¿no? Sí. Bueno, se pensó en un sarcoma y entonces le hicimos, ya estaba hablado con la unidad de sarcomas del traslado y antes de hacerlo, pues le hicimos una resonancia del tumor. Bueno, aquí me llama la atención ya no solo la lesión, como ya veo que me vas pillando, pues voy mirando todos los lados. Me llama la atención que fíjate que el hígado ya es pequeño y el bazo sigue siendo grande, con lo que aquí también puede haber esplenomegalia. No sé si voy por buen camino. Y la lesión que sigue siendo muy heterogénea y no necesitaría un T1, necesitaría alguna cosa más, pero uf, me vuelvo a ir por una enfermedad hematológica otra vez, ¿eh? Porque tengo esplenomegalia. Claro, bueno, No sé, nosotros pensamos que era un una sarcoma, le hicimos el discrasia que... estudio, el protocolo de sarcoma, pero cuando fuimos a ver a la máquina del estudio, pues nos llamó la atención esa esplenomegalia y le preguntamos, ¿usted es hepatópata? Y nos dijo, no, no. Entonces te voy a poner, hicimos una difusión ya con el filopio abierto, ¿no? Pues sí, tenemos la lesión, tenemos el bazo grande, porque no hay hígado, y está el bazo ahí grande, y luego hay otra lesión nodular en esa zona posterior al riñón, muy similar a la que tenemos Sí. en ¿Y la te llama parte la del atención brazo. algo más? ¿Te llama la Claro, atención? sí, ahí sí, más abajo, que puede haber una hiperintensidad de señal perirrenal, incluso bilateral. Sí, sí, ahí circunscribe mucho el diagnóstico diferencial esas lesiones. Eso es muy de linfoma, ¿no? ¿Sabes? Muy, Sí, muy esto hacia... yo también lo traigo porque, bueno, tenía una esplenomegalia muy grande que obviamente los pacientes ahora no se palpan bien. La persona que lo palpó habrá palpado el tumor y punto pelota. Tenía tumores en las partes blandas, que el que vimos antes, aquí detrás del pectoral. Y esto nos cambió completamente el enfoque y ya no, el paciente no fue a la unidad de sarcomas, se le hizo una biopsia, se trataba un linfoma de alto grado y de célula grande. Y aquí quiere decir que a veces hacemos un cierre prematuro, a veces somos muy automáticos. A lo mejor probablemente ese esquema de patrones nos hace ir automáticamente a un diagnóstico que a veces tenemos que parar y replantear al paciente, ¿no? Y en este ejercicio que hemos hecho de pensamiento, ¿no? Que me parece estimulante, yo quería darle solo dos palabras a la peste del siglo XXI, ¿no? Al hallazgo incidental. Los hallazgos incidentales cada vez son más frecuentes porque cada vez hacemos más exploraciones y muchas veces nos llevan a esta exploración que he patentado yo, ecotomo resocontrol, ¿no? Y yo creo que, que necesitamos también pensar, ¿no? Y a mí me parece que no se debe informar ninguna exploración que ponga hallazgos inespecíficos aconsejo TAC, TAC, hallazgos inespecíficos aconsejo RESO. No, no, cada exploración nos debe de hacer pensar con ese método diagnóstico qué es lo que nos parece. Y a veces pues no sabremos lo que es, pero debemos intentar hacer un ejercicio mental para aproximarnos al diagnóstico. Y a propósito de esto, pues pongo ya este caso, que es el último, que de una paciente joven que en una resonancia de columna lumbar pues tenía esta lesión redondita, nodular, y ponte 1 y ponte 2, brillaba en STIR, y que cuando fuimos a completar el estudio le hicimos una difusión y Gabriel restringe, ¿no? En difusión. Sí, sí, es hiperintenso en valor de alto y hipointenso en... Habría que medir en ADC, hay restricción, sí, claro. Sí, la verdad que nos molestó mucho la restricción en difusión porque, claro, eso no te deja tranquilo, ¿no? En principio nosotros pensábamos que podía ser eso, un tumor fibroso, un ganglio. Bueno, el caso es que antes
de hacerle la secuencia de difusión le habíamos hecho un TAC con muy bajita dosis, con la idea de, bueno, vamos a ver si eso es único, ¿no? O si eso es múltiple. La lesión estaba aquí, pero la pista nos la dio la existencia de bazos accesorios en este paciente. Entonces, fijaros cómo la señal, la intensidad de la señal de la lesión era exactamente igual que la lesión del bazo y de los bazos accesorios, con lo cual nos podemos quedar muy tranquilos, una paciente asintomática, esa imagen nodular redondeadita, un bazo accesorio, y con eso pues salimos un poco de ese círculo maligno de ecotomo resocontrol, ¿no? Que muchas veces es inevitable, algunas veces es inevitable, pero otras se puede apurar un poquito más. No quiero ya aburrir más a la audiencia, simplemente unas ideas, unas conclusiones con unas ideas muy claras. Lo primero es que la más alta tecnología que tenemos a nuestra disposición es nuestro propio cerebro. No sé si tú estás de acuerdo, Gabriel. Absolutamente. Yo creo que efectivamente los casos hay que pensarlos, y que una cosa que a mí me parece interesante es que el radiólogo no debe pensar que está informando un TAC, debe pensar que está intentando diagnosticar a un paciente. Yo un año en Chicago vi cómo en un hospital al lado del TAC ponían una foto del paciente, para que no nos olvidemos de que estamos tratando, intentando, no estamos informando un TAC, estamos diagnosticando un paciente. Y en este sentido, abrir nuestra mente y esforzarnos en hacer un diagnóstico. Yo ya sé que el tiempo juega en nuestra contra y que vivimos en la medicina del consumo y del número, y que es difícil luchar contra eso. Aprender de los errores es otra cosa que yo creo que tenemos muy poco trabajada, la cultura latina, los ingleses la tienen un poco más. Y luego evitar los sesgos, ¿no? Yo invito al doctor Pedraza a que alguien dé una charla de todos los sesgos que puede haber en radiología, y que son muchísimos, y que si no los conocemos tenemos más peligro de caer en ellos, ¿no? Y Gabriel, pues cierra tú, te dejo que cierres y que digas lo que quieras, lo que te parezca. No sé, yo he caído en todos los errores que has presentado y bueno, me quedo con eso, que el cerebro tenemos que seguir dándole, ¿no? Mientras funcione es importante que le demos, ¿no? Y no perderlo. Me gusta esta diapositiva un poco para el final porque también, lo decías tú antes, ¿no? El tiempo está muy corto para todo, ¿no? Ahora ya no tenemos tiempo ni para comentar los casos con el radiólogo, el compañero que tenemos al lado, ¿no? Y estamos perdiendo también esa línea de relación humana, ¿no? Tenemos que disfrutar con la medicina, ya lo dije en alguna otra ocasión. Sé que no hay tiempo, pero como dejemos de disfrutar de los casos por tener que resolverlos ya, entonces se nos acaba el entusiasmo de ir todos los días a trabajar. Pues sí, yo estoy de acuerdo. Yo echo mucho de menos, fíjate, a los viejos internistas de mi hospital de residencia, y después, que es de los de la fundación, que yo ahora creo que los internistas enseguida consultan al clínico, y ellos como que dejan al paciente, ¿no? En manos del especialista. Y yo creo que todos tenemos que pensar. Es importante que todo el mundo piense, el patólogo, el radiólogo, todos los especialistas piensen, y nadie delegue en los demás el diagnóstico. Y bueno, nada más. Muchas gracias, y estamos dispuestos a contestar a todo lo que queráis. Muchas gracias a los dos, Ángeles, por la excelente presentación, y a Gabriel por la participación en esta lectura de casos interesantísima. Hay muchas opiniones ya en el chat, ¿no? De la forma esta innovadora en la que habéis puesto de manifiesto con este dueto por la importancia, ¿no? Del razonamiento clínico y de la facilidad que tenemos para caer en sesgos. Si no hubiesen estos sesgos no cometeríamos errores, ¿no? Y realmente interesantísimo. Hay varias preguntas en el chat. Animo ya también a Ángel Morales, a Javier Azpeitia, ya está conectado, a que se unan al diálogo. Hay un comentario, una pregunta que también va relacionada con lo que comentamos al principio en el coloquio inicial, que comenta Mariana Rovira, que le ha encantado la charla, y su pregunta es si con la IA lo que estamos haciendo es
un traslado, dice, ¿la IA realmente reduce la incertidumbre diagnóstica clásica o simplemente la traslada al propio algoritmo? Entonces, entraríamos en una incertidumbre tecnológica, por lo que el papel que los médicos tendríamos es interpretar y comunicar al paciente. ¿Qué opináis sobre esta traslado, ¿no? de una incertidumbre Bueno, clásica a tecnológica? Hablas tú, Gabriel, después. bueno, no, habla tú, Mar. No, yo iba a decir que el caso este del bazo, yo se lo consulté a la inteligencia artificial y me habló de fibrosis, me habló de tumor fibroso, me habló de adenopatías. Cuando le dije que restringía la difusión se puso muy nervioso y empezó a decir que había que controlarlo. Y entonces de repente le dije, oye, yo creo que es un bazo, un esplénulo, un bazo accesorio ectópico. Y se puso muy contento. ChatGPT dijo, pues efectivamente, la señal es igual que el bazo y que los bazos accesorios. Quiero decir con esto que la inteligencia artificial se alimenta de nosotros mismos, pero de cómo la alimentemos, de lo que le contemos, es lo que ella va a opinar. Y saca información y fantástico porque dice, mírame el Radiology, o sea, yo lo uso mucho por el ahorro de tiempo que me supone. De momento, yo no sé en el futuro, pero de momento yo creo que la tenemos que alimentar bien. Yo al día siguiente le volví a preguntar lo del bazo y me dijo lo mismo que el día anterior. Todavía no había aprendido lo del... pero bueno, supongo que esto es cuestión de tiempo, ¿no? Pero tenemos que alimentarla bien. Si nosotros no le ponemos que la radiografía previa era normal y que después aparecieron esas imágenes, poco hemos ganado. Y, Ujú. ¿no? No sé, Gabriel, ¿tú qué opinas? Sí, yo creo que te ayuda por lo menos, ¿no? Sobre todo cosas que dices, jo, se me quedaste en el tintero, no se me ha ocurrido, pues te puede dar pistas, ¿no? Yo lo de alimentar la inteligencia artificial tengo mis cosas, ¿no? Hay un, que además ha sido consejero de sanidad, ¿no? Que me dice que él tenía ChatGPT y que le trataba con mucha educación. Le decía, buenos días, me gustaría Sí, que le sí, diga. Y muy digo, ¿y por qué? educado. Le digo, ¿por qué haces eso? Y dice, por si un día nos domina, a la gente que le hemos tratado bien, nos tendrán en consideración. O sea, yo ya, a tanta humanización con la inteligencia artificial ya me parece un exceso. Yo la trato bastante mal, ¿eh? Muy bien. Tenemos también una pregunta de Salva que parcialmente la habéis contestado y es el hecho de que si dentro de este razonamiento clínico que habéis mostrado, el radiólogo debe tomar un poco la iniciativa como pasa en la radiología de mama, que se sugieren que se realicen pruebas complementarias o no, porque ¿no? Ángeles ha sido muy crítica con esto de eco, tomo, reso, control, ¿no? Y cómo podemos no entrar en este círculo vicioso de la espiral de diagnóstica innecesaria, ¿no? A ver, yo creo que si hay que hacerlo, lo tenemos que hacer nosotros. Bueno, la política de mi servicio es no aconsejes, hazlo. ¿Eh? Ujú. Yo eso lo tengo claro. Ahora, otra cosa es el paciente que encuentras que lleva 20 años controlando un nodulito de 1 centímetro en una suprarrenal y dices, vamos a parar ya, ¿no? Ujú. Muy bien. ¿Estás de acuerdo, Gabriel? Yo estoy de acuerdo, y además yo sí que subo a hablar con ellos, ¿no? Yo tengo cánceres de testículo que llevan 15 años controlándolos casi con un TAC anual, ¿no? Y le digo, tú sigue así que vas a tener trabajo, le vas a provocar un linfoma. Pues soy así de burro, ¿no? Porque yo creo que estamos en un mundo de la medicina donde los hospitales y las consultas están llenas porque no se le dan de alta a los pacientes. O sea, y es que si le seguimos a un paciente, lo operan de apendicitis y acaba haciéndote un queloide, ya va al dermatólogo. O sea, esto es una barbaridad. O sea, en los hospitales no hay más que gente sana. Yo cuando empecé esta profesión venían a camillas, gente en silla de ruedas, los pobrecitos oncológicos, pero yo ahora voy por el hospital y están subiendo por la escalera mecánica gente que está mejor que yo. Yo me duele la espalda por la mañana. Entonces, yo creo que estas cosas de tanto control y tanta dependencia, más el paciente se hace dependiente de ello. Y los Ujú. oncológicos, los controles, creo que siguen siendo muy cortos. Y psicológicamente, un paciente oncológico nunca se olvida de la enfermedad. Nunca se olvida. Y eso es un problema para él y para los que le rodean, ¿sabes? Ujú. Incluso con tumores que se curan, ¿eh? Ujú. Muy interesante. Hay una pregunta también de Salva que creo que es interesante, que es el hecho de que cómo puede afectar al racionamiento clínico el sitio donde se trabaje. Si hay diferencia entre los hospitales
pequeños, hospitales grandes, hospitales privados, hospitales públicos, el hecho de que se pierda el razonamiento clínico o al revés, penséis que esto es intrínseco de cada persona, esto depende de cada radiólogo, ¿no? O ¿qué somos nosotros y nuestras circunstancias? No sé, ¿qué pensáis? Hombre, yo creo que la cultura de los hospitales, que no es exactamente la misma, influye mucho. Y la edad media de los profesionales, muchísimo. Yo trabajé en un hospital eh, durante mucho tiempo, que la edad media era tirando alta, media alta, más bien alta, y donde había los grandes antones de la medicina interna. Claro, ahora no sé, seguramente también ha evolucionado ese hospital, porque también se habrá renovado, pero yo ahora trabajo en un hospital donde la media de edad es muy joven, yo soy la más vieja, pero años luz, y yo creo que, claro, sí, 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 cada hospital tiene una cultura distinta y puede influir mucho en la manera de abordarlo. Y luego los hospitales con mucha prisa, estancia media, poco tiempo. A veces la gente confunde la prisa con hacer las cosas atropelladamente. Se puede trabajar ágilmente, pero no atropelladamente. Pero eso a veces es difícil diferenciarlo. Ok, muy bien. Antes de seguir con las preguntas en el chat, quisiera también dar turno de palabra, porque nos quedan unos minutos, a Javier Azpeitia y Ángel Morales, que seguro que quieren dar también su punto de vista de la presentación y aportar comentarios interesantes. A Javier, ¿qué te ha parecido? Pues me parece muy interesante felicitar a Ángeles y a Gabriel porque pues han puesto una cosa que pensamos y comentamos todos los días, ¿no? El cambio que nos está llevando la tecnología. Aunque, bueno, a mí me gustaría también romper una lanza a favor de la tecnología, ¿no? Porque decíamos el sesgo de los distintos sesgos que has puesto, pues hoy en día es muy fácil con la tecnología pues ver esas previas que antes nos suponía pedir la historia, tener abierta la historia clínica al Sí, lado. sí. Yo creo que eso es una cosa muy importante que tenemos hoy en día, que quizá los que llevamos ya unos cuantos años, acordaros cuando había que pedir a un celador que te bajase la historia para ver una previa, o no había forma de verla, ¿no? Y hoy en día, pues tiras de clic de esto y lo tienes todo, ¿no? O sea, la tecnología no hay que demonizarla, nos ayuda, No, nos no, ayuda no. muchísimo. Y no digo que lo hayas dicho tú, pero vamos, que también hay que aprovecharlo. Y, y luego, pues, y luego la inteligencia artificial, pues efectivamente, pues yo creo que hay que tratarla bien, ¿eh? Yo creo que estoy con el gerente, hay que tratarla bien porque es muy educada muchas veces. Lo que pasa es que muchas veces hay que preguntarle, hay que saber preguntarle. O sea, no, si no le preguntas, no te va, no, si no le preguntas bien, como hay que preguntar al paciente también, pues no te va a llevar, la vas a engañar o te va a engañar a ti mismo, ¿no? Yo creo que te dices, oye, esto es un espléndido, pues oye, pues está ahí, qué bien, no te lo sabes, ¿no? Pero has sido tú el que has llegado a deducir eso, ¿no? Yo creo y hay que estudiar, también hay que estudiar mucho. Sí, sí, desde luego, con la inteligencia artificial no nos vamos a tener que dejar de estudiar, esto está claro. Bueno, No, eso y está es lo claro. que comentabais, ¿no? Seguramente para utilizar bien la inteligencia artificial es necesario un buen razonamiento clínico. Es que sin hacerle las preguntas adecuadas no va a contestar de forma adecuada. Te puede simplificar, ¿no? Que lo que comentabais, pero esto no, sin duda, no hace que el razonamiento clínico pierda valor, al contrario, se magnifica porque si no, no vamos a avanzar. No sé, Ángel, ¿qué opinas? Bueno, para empezar, me ha encantado la presentación, este magnífico dueto de Ángeles y Gabriel, cantando a dos voces y mezclando conceptos y práctica, me ha parecido genial, ¿no? Me ha gustado mucho y me ha parecido muy interesante porque a mí uno de mis enfoques preferidos en la radiología siempre ha sido la seguridad del paciente, ¿no? Y he aprendido que realmente un razonamiento clínico bien estructurado no solo mejora la precisión diagnóstica, sino que también reduce potencialmente los errores diagnósticos que cometemos. Recordar que los radiólogos nos equivocamos de media entre 3 y 4 veces al día. Afortunadamente, la mayor parte de los errores no son errores muy relevantes, ¿no? Yo quería preguntar a Ángeles y a Gabriel
desde su punto de vista y amplia experiencia, ¿cuáles son los factores más frecuentes que contribuyen al error diagnóstico en radiología y cómo podemos mejorarlos con el razonamiento clínico? O sea, ¿cómo podemos prevenir con el razonamiento clínico y conseguir disminuir los errores diagnósticos? ¿Contestas tú, Gabriel? Yo también, yo después, si quieres. O bueno, te contesto yo. Yo creo que la prisa, el ir con demasiada presión, yo a veces veo que el paciente está en consulta oncológica y hay que hacer un informe, y entonces ese informe lo haces deprisa, con cierto estrés, sin profundidad. El entrar poco en la historia clínica y sobre todo, yo tengo claro que paradójicamente vivimos en un tiempo en que nos comunicamos menos con los clínicos. Y yo creo que la comunicación eh, es importantísima. El diagnóstico, hay por ahí un artículo que dice que cuando un TAC de cráneo, el radiólogo habla con el clínico y se transmite la información, el diagnóstico se cambia, no sé, eran un 18%, en un caso, en un número muy elevado de casos, ¿no? Entonces yo creo que ahora la comunicación eh, ha disminuido entre nosotros, entre los clínicos y los radiólogos. Es uno de los factores más importantes. Tú, Gabriel, ¿qué opinas? Y mira, yo antes de hablar, lo suscribo, tenía aquí la prisa. Ahora mismo el tema que estamos hablando, la prisa. La prisa lleva a errores de lateralidad, por ejemplo, ¿no? Que son frecuentes, de redacción, ¿no? Estamos con el speed magic de informar, no tenemos tiempo ni de revisar casi lo que hemos dictado y eso también pues lleva errores. Y lo que dices también, lo de la comunicación con el clínico a mí son de las cosas que más satisfacciones me da. Además, que hace ganar respeto al radiólogo con el resto de los especialistas, ¿no? El ir a preguntar, el hablar con ellos, el subir incluso a ver el paciente si tiene una lesión o no, no sé. Todas esas cosas son... Yo lo que sí creo que para evitar errores hay que estar implicado. Los errores son muchos inevitables, pero hay que estar implicados. Si hay que seguir llevando la medicina, pues como decíamos, incluso tienes abajo al paciente el escáner y hay que irle preguntando, seguirle historiando, te da muchísimas pautas. Pero si tuviera que centrarlo en una cosa, ahora mismo es la prisa. La prisa. La cantidad. Hacemos muchas Claro, exploraciones que claro. no, que no Yo en los cantidad no quería meterme, Ángeles, pero la prisa. Yo he visto radiólogos que para informar 10 están hablando bla, 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 y luego lo sacan de 2 a 3, todo junto, ¿no? Y han pasado la mañana, pues eso. Y luego hay gente que se mete 40 estudios en un día, ¿no? Que la cabeza acaba fatal. Esto se ve, y tengo que decirlo, en la empresa privada, ¿no? La empresa privada, pues claro, tienes que hacer un número si te pagan por ello. Y esto sí que lleva a errores. Seguro que Salva recoge el guante que habéis lanzado sobre hacer sesiones sobre errores y posibles sesgos, porque yo creo que es un tema muy interesante y que da mucho para hablar, porque como decía Ángel, esto repercute en la seguridad del paciente y es un aspecto clave que tenemos que tener siempre en mente, ¿no? Salva, Sí, ¿querías añadir algo? sí, Bueno, concluir la sesión. Yo creo sí. que ha sido un dueto interesantísimo y además con los comentarios de Ángel y Javier realmente muy interesante, ¿no? Claro. Yo estoy de acuerdo contigo, Víctor. Ha sido muy interesante la sesión. Es para volver a verla porque es, como dice a la audiencia, ¿no? Ha sido muy divertida y es que, vamos, como decía Ángel, ¿no? Parecía, bueno, un dueto cantando los dos, ¿no? Yo creo que, bueno, agradecerte a ti tu excelente moderación, Víctor. También agradecer las palabras de nuestros expertos, de Javier y de Ángel Morales. Y yo creo que Ángeles y Gabriel, muchas gracias por vuestra exposición. Yo intento hacer un resumen muy breve de lo que habéis transmitido. Sois grandes maestros, una gran maestra y un gran maestro, y nos habéis dado como 6 lecciones, 6 mensajes, 6 perlas. Nos habéis dicho, a ver, muchachos, tener cuidado con los sesgos, conocerlos y evitarlos. También nos habéis dicho, a ver, aprender de los errores. Es importante, es la manera que la humanidad, el género humano ha aprendido. Después nos habéis dicho, cuidado con supervalorar los hallazgos incidentales y los controles. No tiene sentido, ¿no? Lo ha explicado muy bien Gabriel, ¿no? Con el tema de los hospitales llenos de controles, no tiene ningún sentido, ¿no? Después habéis comentado, cuidado con la cantidad de trabajo que cada vez tenemos más y con las prisas, ¿no? Eso nos lleva a errores. Después habéis dicho,
usar la inteligencia artificial, pero la palabra lo habéis dicho, saber preguntar. Hay que saber preguntar a la inteligencia artificial y hay que utilizarla, pero no para todo, sino en la su justa medida. Y lo último, ya que habéis dicho, hay que comunicarse bien con los clínicos y actuar de integradores, ¿no? Quizás otros especialistas ya no lo hacen, lo ha comentado Ángeles, y nosotros tenemos que actuar integrando, ¿no? Ese es el rol clínico que tenemos que tener los radiólogos. Bueno, quizás he hecho un resumen muy amplio, quizás Ángeles te parece demasiado, no sé si te No, me parece bien, parece Ángeles. perfecto, perfecto. Sí, sí, muy bien. Y muchas Ángeles, Ángeles y Gabriel. Y cojo el envite. Os vamos a invitar para hablar de los sesgos. Quizás Ángel Morales, también que sabe mucho de este tema, nos puede ayudar. Y cuento con vosotros para esta sesión. Bueno, sin más, muchas gracias a todos. Solo comentaros que el lunes tenemos también una sesión provocadora, ¿eh? Nos gusta provocar últimamente bastante. Y la sesión es sobre la falsa percepción que tienen los estudiantes de medicina sobre el impacto de la inteligencia artificial en el futuro de la radiología. Y vamos a hablar de esto y Pepe Martel nos va a hablar de este tema. Estáis todos invitados, que tengáis un gran día. Muchas gracias a todos. Ángeles Ángeles, Gabriel, Víctor, Venga. Javier, Ángel y Dani. Nos vemos. Buen fin de Muy semana. bien, Un gracias, saludo. hasta Chao, luego, buen fin de chao, chao, semana, chao. Muchas chao, gracias. chao.
Bueno, de hecho tenemos, si no me equivoco,